AMPE Canarias ha denunciado el cobro de comisiones bancarias a familias en situación de extrema vulnerabilidad. Desde el sindicato, con más representación en la enseñanza pública no universitaria, alertan de que los nuevos cambios de Bankia, entidad con la que trabajan los centros educativos, está causando graves afecciones en los hogares con menos recursos de las islas. De este asunto y de cómo afectan no solo al sector educativo esas comisiones, vamos a hablar con Manuel Fajardo, que es coordinador de ADICAE Canarias, que es la Asociación de Usuarios de Bancos y Cajas. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, en este caso, lo que denuncia AMPE es lo que afecta al sector educativo. Ellos se refieren sobre todo a esos cargos de comisiones por el cobro de los retrasos de las cuotas de comedor. Bueno, pues muy posiblemente en este caso estamos ante una comisión por descubierto. Es decir, en el momento que se produce el descubierto, el que el banco comunique al cliente que está en esa situación de descubierto, pues le ocasiona una serie de gastos. Y digamos que en este caso sería esa comisión obedecería a esos gastos que han sido ocasionados al banco. El problema es que esa comunicación pues nunca suele realizarse, por lo tanto estamos ante una comisión irregular. Este tipo de comisiones por descubierto, pues son perfectamente reclamables y son totalmente irregulares. Entonces yo aconsejaría a este colectivo que primero se informasen y segundo que reclamasen este tipo de comisiones porque son perfectamente reclamables y por lo tanto se le puede devolver. En este caso estaríamos hablando de unos 5 euros de comisión. ¿Es lo habitual? ¿Es abusiva? No, este tipo de comisión puede estar incluso en torno a los 30-35 euros, pero sí que estamos viendo cómo en los últimos años estamos en un proceso de progresivo encarecimiento de las comisiones bancarias. Al final, las comisiones bancarias, fíjense que en el año 2019 supusieron hasta 21.000 millones de euros para los 5 grandes bancos españoles, supone un negocio que viene a completar pues, la menor rentabilidad de negocios tradicionales de la banca como el hipotecario, que en situación de tipos bajos pues, es deficitario. Entonces, estamos ante una escalada de las comisiones bancarias, cada vez cobran más por los servicios que se nos prestan, y sin embargo el servicio que se nos está prestando por parte de la entidad bancaria pues, es más deficitario. Es que tenemos que ver cómo si nos vamos a hacer, por ejemplo, un ingreso a través de caja, desde el banco se nos invita a que ese ingreso lo hagamos a través del cajero automático o que lo hagamos en caja pero en un horario muy restringido. Luego el servicio que se nos está prestando de los bancos es más deficitario, sin embargo pues estamos pagando más por ello. Claro, por lo que dice, este tipo de cobros se generalizaría a todas las entidades bancarias. No hay posibilidad de escapar de ellos. Claro, y es que el problema de las comisiones bancarias es que tampoco existe una norma que regule las comisiones bancarias como tal. Entonces, nos vemos un poco atados a las recomendaciones que hace el Banco de España respecto a mala praxis, un poco lo que podríamos acudir a esa mala praxis, pero no existe una comisión bancaria ilegal como tal. Claro. Y en estos casos, ¿qué es lo que debemos hacer? O sea, ¿tenemos algún derecho los usuarios? Sí, por supuesto que sí. Pagar un servicio, es decir, una comisión bancaria, obedece a un servicio que ellos no hayan prestado o que nosotros hayamos solicitado. Luego, cuando estamos hablando de un servicio bancario que nosotros no hemos solicitado o que no se nos ha prestado, pues no procede esa comisión bancaria. Por ejemplo, cuando hemos contratado una hipoteca con el banco y el banco nos obliga a abrir una cuenta bancaria para facilitar al propio banco el que se realice el pago a través de esa cuenta. Dado que nosotros no hemos solicitado esa cuenta, pues esa cuenta estaría exenta del cobro de comisión. Claro. El problema está en que vemos como las comisiones son cada vez mayores, se nos exige una mayor vinculación con el banco, es decir, domiciliar la pensión, domiciliar la nómina, contratar seguros, planes de pensiones, utilizar la tarjeta de crédito para evitar el cobro de estas comisiones. Al final, a quien se está penalizando es aquella familia, aquel cliente que tiene menos recursos económicos. Sí que existe desde el año 2014 y por aprobación del Parlamento Europeo la denominada cuenta
básica, una cuenta de pago básica. Y aquí lo que busca el Parlamento Europeo es que cualquier residente europeo tenga acceso a una cuenta bancaria, de acuerdo, con independencia de cuáles sean sus ingresos. En España, por ejemplo, el gobierno fijó una comisión máxima de tan solo 3 euros al mes y además que fuese esta cuenta totalmente gratuita para aquellas familias que se encontrasen en situación de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión financiera. Luego, este tipo de cuenta es gratis para este tipo de clientes y para el resto, pues tan solo tendría fijada esa comisión máxima de 3 euros al mes. El problema está en que los bancos no se ocupan de dar publicidad o dar a conocer al cliente que existe ese tipo de cuenta. Claro, esa quizá es la clave para poder reclamar, lo decía usted, ¿no? Que el banco supuestamente tiene la obligación de advertir al cliente sobre ese cobro de comisiones que muchas veces nos encontramos fortuitamente por la subida de la cuenta, ¿no? Por los gastos. Exactamente, está ocurriendo en los últimos meses, por ejemplo, con bancos como Bankia o como CaixaBank, que están viendo cómo veníamos de una cuenta totalmente gratuita y ahora se fijan una serie de comisiones. Bueno, tiene que haber un traslado de ese cambio unilateral a las condiciones del contrato de cuenta al usuario, y aquí se establece un plazo máximo de 2 meses. A partir de ahí, el usuario pues dirá o consentirá el continuar o no continuar con el cobro de esa comisión. Claro, esto al año, quizá mensualmente no se note tanto de manera puntual, pero durante el año todos estos cobros que se hacen adicionales en la cuenta pueden superar una cantidad importante, ¿no? Que al igual dejamos pasar o no le damos importancia, pero finalmente al año estamos hablando de cifras importantes. No, por supuesto que sí. Estamos hablando de que en comisiones como, por ejemplo, la comisión de gestión y administración de la cuenta, entre 2018 y 2021 ha habido un incremento de hasta un 40% de esa comisión. CaixaBank, por ejemplo, está cobrando 240 euros al año por gestionar nuestra cuenta bancaria. El Santander está cobrando hasta 120 euros por la denominada cuenta One. Y Bankia hasta ahora pues venía cobrando hasta 6 euros al mes. Estamos hablando de incrementos importantes y que en un año sobre todo pues se nota y mucho. Claro. ¿Qué recomendación general haría a las familias que quizá pues no denuncian porque piensan que no van a obtener ningún resultado, que el hecho de cambiar de banco no va a suponer ninguna diferencia? Hombre, información. Estamos en un mercado libre. Hasta la fecha sí que habían bancos que estaban exentos del cobro de comisiones bancarias. Esto posiblemente en los próximos meses, próximos años, pues empiece a desaparecer y todos los bancos opten por cobrar comisiones y además incrementar esas comisiones a sus clientes. Luego, optar por ese tipo de cuenta, la cuenta de pago básica, que es una cuenta totalmente legal, es una cuenta a la que no se le está dando publicidad desde los bancos, pero a la que tenemos derecho. Entonces, y luego, por supuesto, cuando nos cobren comisiones, pues ver si esa comisión, porque en algunos casos las comisiones son irregulares, se pueden reclamar y nos pueden devolver el dinero. Contar, por supuesto, con el asesoramiento de asociaciones de consumidores como AICAE. Nosotros a diario estamos recibiendo quejas, reclamaciones de usuarios aquí en Canarias. Estamos reclamando a los bancos la devolución de esas comisiones regulares. Claro, la clave siempre es la información, porque el banco probablemente no nos vaya a comunicar que existen esas cuentas básicas. Manuel Fajardo, muchísimas gracias. Buenos días. Gracias a vosotros. Buenos días.